Institución Universitaria CEIPA. Educación diferente. Hola, ¿cómo están? Quienes han trabajado en CEIPA han tenido la oportunidad de familiarizarse con una propuesta educativa que está definida de una manera tradicionalmente diferente. O sea, hacemos referencia a que en la mayoría de las universidades de nuestro país y en muchos países se trabaja por asignaturas o por materias de carácter disciplinar. En el caso de CEIPA, tenemos una propuesta pedagógica fundamentada en lo que denominamos formación por núcleos problemáticos y temáticos. Esta definición tiene un contenido significativo que implica propuestas metodológicas y alcances diferentes con respecto a la educación tradicional. La formación por núcleos polémicos está concebida como una propuesta que debe tener dos elementos centrales. Uno es que es una relación sólida y clara entre la teoría y la práctica, teniendo como punto de partida no la teoría, sino la realidad práctica. O sea, quien incursiona en un núcleo polémico, me refiero a quien diseña un núcleo, quien sirve un núcleo o quien es estudiante en un núcleo, lo primero que debe encontrar en su proceso es la pregunta sobre cuál es la realidad que se quiere resolver. Y solamente a partir de ahí comenzamos a hacer el abordaje de los componentes de carácter teórico. El segundo elemento que debe caracterizar a la propuesta de formación por núcleos polémicos en CEIPA es el apalancamiento en ambientes virtuales de aprendizaje. Nosotros en la institución tenemos una convicción sólida de que haber pasado de la sociedad industrial a esta nueva sociedad que algunos llaman postindustrial, de la información, del conocimiento, sí tiene implicaciones significativas y reta a quienes se forman profesionalmente a tener desempeños bajo condiciones especiales, condiciones de cambios permanentes, entornos abiertos, lo que implica flexibilidad en el pensamiento, mente abierta, creatividad. Entonces, esas implicaciones no las consideramos casuales, sino fundamentales en un proceso de formación. Cuando una persona, un docente, se aproxima al reto de diseñar un núcleo, de servirlo, lo primero que debe recoger es algo que tiene, digamos, mucha lógica en la tradición pedagógica y es tener claridad. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? O incluso más concreto, ¿cuál es o cuáles son las competencias que se van a desarrollar en este núcleo? Ese es el punto de partida. Cuando cada docente tenga claro qué es lo que el estudiante va a aprender a hacer, va a desarrollar, va a comprender, va a ser capaz de resolver. Cuando tenga claro eso, a partir de ahí es que comienza el desarrollo del núcleo. Entonces los profesores, cuando nos imaginamos la formación por núcleo, tendríamos que pensar, bueno, las competencias de mi núcleo son. Y a partir de esas competencias es que yo me puedo hacer una pregunta que iría sobre un componente que está al final del núcleo problemático en CEIPA, y es lo que se llama el trabajo de aplicación. Por ende, el trabajo de aplicación no puede entenderse como una actividad al final, así está ubicada, digamos, cronológicamente su desenlace al final del núcleo, sino como una actividad transversal. Si las competencias que mis estudiantes van a desarrollar son estas, pues el trabajo de aplicación debe ir dirigido al desarrollo de esas capacidades. Eso implica que la creatividad que el docente coloca en función del trabajo de aplicación es una creatividad que se deriva de la formación por competencias planteada en el núcleo. Cuando tengo claras las competencias, cuando tengo claro el trabajo de aplicación, entonces puedo comenzar a pensar cómo voy a desarrollar el núcleo, particularmente cómo se van a devenir los objetos que lo componen. El objeto 1, el objeto 2, el objeto 3. Lo primero es el reconocimiento de que la vinculación a cada objeto debe partir de la situación problemática. Antes que hablar de una teoría determinada, antes de abordar cualquier concepción fundamental teórica, debo primero que todo aproximar al estudiante a la situación problemática. La situación problemática es la que debe desencadenar el acercamiento y el recorrido del estudiante a través del árbol, por las raíces, por el tronco, por las ramas, por las hojas, hasta llegar a los frutos. Esa sería la relación lógica. Y en tanto yo tenga claro cómo es que este objeto le va a aportar a las competencias del núcleo, es donde yo voy a definir el plan de actividades de mi estudiante. ¿Qué lecturas va a tener? ¿Qué talleres vamos a hacer? ¿De qué van a tratar los debates? ¿Qué tareas le voy a realizar? ¿Qué clase magistral voy a servir? Incluso en un curso presencial, ¿qué charlas teóricas le voy a dar? Todo eso se tiene que hacer en función de ciertas habilidades, de ciertas técnicas, de ciertas competencias derivadas que son aportes a la competencia principal del núcleo. Entonces, la invitación que nosotros le hacemos a los profesores de la institución
es a pensar que la propuesta que estamos haciendo de formación por núcleos polémicos difiere de manera significativa de una modalidad de formación por asignaturas de carácter disciplinar. El núcleo es inter y transdisciplinar, el núcleo es teórico-práctico, el núcleo es apalancado en ambientes virtuales de aprendizaje. A partir de las competencias, defino el plan de acción, defino la guía que va a hacer la bitácora de vuelo del estudiante para que se desempeñe durante el núcleo. Es en ese orden lógico en el cual yo debo desarrollar el núcleo. ¿Dónde está el carácter inter y transdisciplinar? Puede ser muy lógico en ciertos núcleos de periodos avanzados del pregrado. La mayoría de los núcleos de posgrado tienen carácter transdisciplinar, pero incluso en el pregrado los núcleos básicos tienen un componente transdisciplinar. Si hay un núcleo asociado a la formación matemática, y uno diría, aquí hay una disciplina, la disciplina matemática, sí, pero la pregunta es, ¿cuál es la fundamentación? ¿Cuál es la formación? ¿Cuáles son las habilidades? ¿Cuáles son las técnicas, los métodos matemáticos que el estudiante va a aprender para formarse como administrador de empresas? O sea, no es una matemática por la matemática, sino que debe ser una matemática asociada a unas competencias que tienen que ver con la formación del futuro administrador de empresas. ¿Qué conocimiento matemático, qué matemática requiere quien luego va a desempeñarse dirigiendo las empresas de nuestra región y de nuestro país? Es en esa lógica en la que nosotros debemos concebir, entender tanto el diseño como el desarrollo de los núcleos polémicos en la institución universitaria CEIPA. Gracias. Institución Universitaria CEIPA. Educación diferente.